Celebración de la traición. El aire en el invernadero. Una maravilla con cúpula de cristal en la cima de uno de los rascacielos más exclusivos de Barcelona. Estaba denso con el aroma de miles de rosas blancas y el murmullo de la autosatisfacción. Era un sonido que Elías Mendoza conocía bien, una sinfonía de copas de champán tintineando, murmullos sobre acciones y el susurro de la alta costura. Sin embargo, esta noche, la sinfonía era en su honor, o más bien en honor a la década de devoción de él y Victoria, como decían las invitaciones grabadas en oro con tanto gusto. Elías, un hombre cuya mandíbula parecía esculpida del mismo granito que los edificios que su empresa levantaba, observaba la sala, su imperio. Mendoza Construcciones era un gigante de acero y hormigón, un testimonio de su ambición implacable. A sus 45 años, tenía el tipo de riqueza que no solo susurraba, sino que rugía. Y esta noche estaba rugiendo. Llevaba un traje hecho a medida, el tejido oscuro en marcado contraste con sus sienes plateadas, un aspecto que cultivaba para proyectar tanto vigor como sabiduría. A su lado, Victoria de Castro resplandecía, excuradora de arte, con un linaje que se remontaba a una noble casa italiana menor. Era su accesorio perfecto. Vestida con un vestido de oro líquido que se le ceñía como una segunda piel, su cabello oscuro recogido en un elaborado moño, era la pareja del multimillonario en todos los sentidos. Su risa, un tintineo cuidadosamente calibrado, resonaba en la sala mientras saludaba a los invitados, lo más selecto de la élite barcelonesa. Allí estaba la formidable matriarca de una dinastía bancaria, Beatrice Suárez, con el cuello adornado con diamantes que podrían financiar un pequeño país. Allí estaba el genio de la tecnología, un veinteañero llamado Daniel Torres, cuya sudadera con capucha y zapatillas eran una afrenta deliberada al código de vestimenta de etiqueta, una declaración de su propio éxito intocable. «Cariño», Victoria ronroneó, su mano, un peso posesivo en el brazo de Elías. «Mira, los Martínez están aquí y han traído a su hijo espantoso». Elías siguió su mirada hacia un hombre con una cara perpetuamente rubicunda, flanqueado por su igualmente sonrojada esposa y un hijo que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. «Roberto Martínez es un mal necesario, mi amor. Su empresa controla las rutas marítimas que necesitamos para el nuevo proyecto en Dubái. Supongo que puedo tolerar su presencia por unas horas más», concedió Victoria, con los labios pintados de un rojo intenso, curvándose en una sonrisa pequeña y tensa. «Siempre y cuando no intente contarme esa horrible historia sobre su yate otra vez». Esta era su vida, una actuación cuidadosamente curada de poder y prestigio. Durante 10 años, Victoria había interpretado el papel de la pareja devota, la mujer que estaba al lado de Elías en cada gala, cada subasta benéfica, cada adquisición hostil. Había decorado su ático, un espacioso dúplex en el Example, en tonos crema y oro, un monumento a su gusto compartido por el minimalismo opulento. Había aprendido los nombres de sus socios comerciales, sus esposas y, lo que es más importante, sus debilidades. Era la esposa corporativa perfecta en todos los sentidos, excepto en uno. No era su esposa. Ese título pertenecía a la doctora Ana Mendoza. Ana. El nombre le sonaba a Elías como un país extranjero ahora, un lugar que había visitado una vez, pero del que ya no recordaba las costumbres. No la había visto en 6 meses, no desde su última conversación forzada, en el cavernoso estudio lleno de libros de su mansión en las afueras de la ciudad. Su mansión.
como sus abogados le habían recordado de manera tan incisiva. Recordaba la sensación del sillón de cuero desgastado, el olor a papel viejo y a pulimento de limón. Un aroma que asociaba con su tranquilo mundo ordenado. Un mundo que él había abandonado hacía mucho tiempo. Ana era oncóloga pediátrica, una mujer que lidiaba con las crudas realidades de la vida y la muerte, de la esperanza y la desesperación. Mientras Elías construía monumentos a su propio ego, ella salvaba a niños. Era un hecho que él había encontrado admirable, una fuerza de anclaje en su mundo de alto riesgo. Pero con el tiempo, su tranquila dedicación había comenzado a sentirse como un juicio, su compasión, una crítica silenciosa a su propia ambición despiadada. Sus vidas, una vez entrelazadas, se habían separado tan completamente que bien podrían haber estado viviendo en planetas diferentes. La aventura con Victoria había comenzado como un cliché. Un hombre de negocios solitario, una mujer más joven y hermosa que lo veía no como un esposo o un padre, sino como un rey. Victoria había sido embriagadora, un torbellino de pasión y emoción que se había llevado las telarañas de su matrimonio rancio. Ella no quería hablar de su día en el hospital. Quería hablar de arte, de viajes, de la emoción del negocio. Era un reflejo del hombre que él quería ser, no del hombre en el que se había convertido. La fiesta estaba en pleno apogeo. Un cuarteto de cuerdas tocaba a Vivaldi en una esquina. Su música un telón de fondo sofisticado para las conversaciones de alto poder. Camareros con chaquetas blancas impecables se movían silenciosamente por la multitud, sus bandejas de plata cargadas de champán y una interminable variedad de exquisitos canapés. Elías estaba en su elemento, un magnate que presidía la corte. Estrechó la mano de un senador, palmeó la espalda de un gestor de fondos de cobertura y compartió una risa con un famoso director de cine que esperaba que Elías financiara su próximo proyecto. «¡Por Elías y Victoria!», bramó una voz, y la multitud se volvió para ver a Javier Delgado, el abogado y amigo de toda la vida de Elías, levantando su copa. Javier era un hombre que parecía haber nacido en un traje de 3 piezas, su cara una máscara de afabilidad que ocultaba una mente legal afilada como una navaja. 10 años. En esta ciudad, eso es toda una vida, un testimonio de un amor que es tan fuerte y duradero como uno de los propios edificios de Elías. Un murmullo de aplausos educados siguió. Elías levantó su propia copa, una pequeña sonrisa de autosatisfacción en sus labios. Le guiñó un ojo a Victoria y ella le devolvió una mirada de pura adoración. Una mirada que él sabía que era tan parte de su actuación como el vestido de diseñador que llevaba. Pero en ese momento no le importó. Era el rey del mundo, y esta era su coronación. Se inclinó, sus labios rozando su oído. «Feliz aniversario, mi amor. Feliz aniversario, cariño», susurró ella de vuelta, sus dedos trazando la solapa de su traje. «Es todo lo que soñé». Pero mientras el cuarteto se lanzaba a otra pieza, una sombra se agitó en el borde de la visión de Elías. Se giró, frunciendo el ceño. Las grandes puertas dobles del invernadero, que habían estado cerradas desde que había llegado el último de los invitados, ahora se abrían lenta y silenciosamente. Por un momento, no hubo nada más que el cavernoso pasillo de mármol. Luego, una figura emergió de las sombras. Una mujer. No iba vestida de alta costura. Llevaba un simple y elegante vestido de maternidad azul marino que poco hacía para ocultar el suave hinchazón de su vientre. Su cabello rubio estaba recogido en una simple y práctica cola de caballo, y su rostro, aunque pálido y tenso,
Estaba fijo con una mirada de tranquila e inquebrantable resolución. En sus manos sostenía un grueso sobre de papel manila. Un silencio cayó sobre la sala. La música se interrumpió. Una sola nota de violín, suspendida en el aire, como una pregunta. Las conversaciones murieron a mitad de frase. Todos los ojos se volvieron hacia la mujer en la puerta. Elías sintió que la sangre se drenaba de su rostro. La copa de champán en su mano de repente se sintió increíblemente pesada. Conocía esa cara tan bien como la suya. Conocía la determinación de su mandíbula, la forma en que sus ojos azules podían pasar de cálidos a helados en un instante. Era Ana, su esposa, y estaba embarazada. El sobre manila que sostenía no era un regalo. Él supo con una certeza que lo heló hasta los huesos lo que contenía. La sinfonía de la autosatisfacción había terminado. Una nueva pieza, mucho más dramática, estaba a punto de comenzar, y mientras Ana daba un paso deliberado hacia la sala, su mirada se clavaba en la suya. Elías Mendoza, el titán de la industria, el rey de Barcelona, supo que su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de derrumbarse. El plot twist, el silencio en el invernadero, era una entidad física, una manta gruesa y sofocante que ahogaba la opulenta alegría de los momentos anteriores. Cada ojo en la sala estaba fijo en Ana, parada en la puerta como un ángel vengador con un vestido de maternidad. El único sonido era el zumbido débil, casi imperceptible, de la ciudad. Muy por debajo, un testigo distante e indiferente del drama que se desarrollaba. La mirada de Ana era un láser, cortando la multitud, ignorando los rostros conmocionados y los susurros apagados, y clavándose en Elías. No miró a Victoria, ni siquiera reconoció su presencia. Para Ana, en ese momento, solo una persona en la sala importaba. Elías sintió un sudor frío en la piel. Era un hombre acostumbrado al control, a orquestar cada detalle de su vida, desde tratos de miles de millones de euros hasta la disposición de los asientos en su propia fiesta de aniversario ilícita. Pero esto era una variable que no había tenido en cuenta. Se suponía que Ana estaría en las afueras, en su mundo tranquilo y predecible de revistas médicas y té tibio. No se suponía que estuviera aquí, en el corazón de su reino, mirándolo con una expresión que no podía descifrar del todo. No era odio, todavía no. Era algo mucho más escalofriante. Decepción, profunda y absoluta. Victoria fue la primera en recuperarse. Su compostura cuidadosamente construida, perfeccionada durante una década navegando por las traicioneras aguas de la alta sociedad, se agrietó por solo una fracción de segundo. Un destello de pánico, de furia pura e inalterable, cruzó por su rostro, antes de ser reemplazado por una máscara de frío desdén. Apretó el brazo de Elías, sus uñas perfectamente cuidadas hundiéndose en el costoso tejido de su traje. Elías, siseó, su voz un susurro bajo y venenoso. ¿Qué hace ella aquí? Deshazte de ella. Pero Elías no podía moverse. Estaba paralizado, atrapado en el haz de la mirada firme de su esposa. Vio los círculos oscuros bajo sus ojos, el agotamiento de una mujer que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros, un peso que él había ayudado a colocar allí. Y vio algo más, algo que le hizo sentir un nudo en el estómago, un sentimiento que no había experimentado en años. Miedo. Ana dio otro paso en la sala, luego otro. Sus movimientos eran lentos y deliberados. Cada pisada en el pulido suelo de mármol
resonando en el cavernoso espacio. La multitud se abrió ante ella como si fuera Moisés partiendo el mar rojo. Nadie se atrevía a hablar, ni siquiera a respirar demasiado fuerte. Ahora eran todos espectadores, presenciando una tragedia privada que se desarrollaba en un escenario muy público. Se detuvo a pocos metros de Elías y Victoria, con el sobre Manila sostenido frente a ella como un escudo. Sus ojos, de un azul claro y penetrante, finalmente se posaron en Victoria. Una breve mirada despectiva que analizó el vestido brillante, el cabello perfecto, la postura desafiante. Luego su mirada regresó a Elías. «Hola, Elías», dijo, su voz sorprendentemente tranquila, aunque llevaba el peso de las lágrimas no derramadas. Era una voz que él no había escuchado en 6 meses, una voz que una vez había susurrado palabras de amor y aliento, una voz que una vez había sido la banda sonora de su vida. «Ana», logró decir, su propia voz, ronca. ¿Qué haces aquí?» Una sonrisa débil y sin alegría tocó los labios de Ana. «Podría preguntarte lo mismo. Celebrando una década de devoción, ¿verdad? Debo haberme perdido la invitación». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire, cada una un pequeño dardo envenenado. «Aunque supongo que mi invitación se perdió en el correo, junto con tu integridad». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Beatriz Suárez, la matriarca bancaria, se agarró de sus perlas, sus ojos muy abiertos con una mezcla de conmoción y regocijo sin disimulo. Esto era mejor que cualquier obra de teatro. Victoria, incapaz de permanecer en silencio por más tiempo, dio un paso al frente, colocándose ligeramente delante de Elías, una leona defendiendo su territorio. «Creo que deberías irte», dijo, su voz goteando hielo. «Estás montando un numerito». La mirada de Ana cayó sobre ella, y por primera vez, un destello de algo más que decepción se mostró en sus ojos. Era lástima. ¿Un numerito? Querida, el numerito ya estaba montado. Las lujosas decoraciones, el champán, la otra mujer. Yo solo soy el giro de la trama. Luego volvió su atención a Elías, su expresión endureciéndose. «Necesitamos hablar, Elías. Pero primero, creo que esto te pertenece». Con una mano firme, extendió el sobre Manila. Elías lo miró como si fuera una serpiente venenosa. Sabía, con una certeza nauseabunda, que tomarlo sería un acto de rendición, un reconocimiento final e irrevocable de que su vida tal como la conocía había terminado. Su mano tembló al extenderla y tomar el sobre. El papel se sentía frío, clínico. Sus dedos tropezaron con el cierre, su habitual destreza desapareció. Dentro, encontró un grueso fajo de documentos legales, el texto en blanco y negro, un marcado contraste con la opulencia brillante de la sala. No necesitaba leer las palabras. Sabía lo que decían. Solicitud de disolución del matrimonio. Su nombre, el de ella y las causales. Diferencias irreconciliables. Adulterio. Pero fue Tenaí que fue el documento adjunto al final, lo que le quitó el aire de los pulmones. Un sonograma. Una imagen granulada en blanco y negro de una pequeña vida naciente. Paciente. Doctora Ana Mendoza. Edad gestacional. 24 semanas. 6 meses. Había estado con Victoria durante una década, pero había estado casado con Ana durante 12 años. Durante 6 meses, no había visto a su esposa. Durante 6 meses, ella había estado llevando a su hijo. Un hijo del que él no sabía nada. Una ola de mareo lo invadió. La sala, los rostros,
las luces brillantes. Todo pareció desdibujarse en los bordes. El cuarteto de cuerdas, que se había quedado congelado en su lugar, ahora parecía estar tocando una chirriante y discordante marcha fúnebre dentro de su cabeza. «Estás embarazada», susurró. Las palabras se sentían extrañas y torpes en su boca. La fachada de calma de Ana finalmente se rompió. Una sola lágrima trazó un camino por su mejilla, un testimonio del dolor que había estado conteniendo. «Sí, Elías, lo estoy. Iba a decírtelo. Intenté decírtelo. Llamé. Dejé mensajes. Pero estabas ocupado». Su mirada se dirigió significativamente por la sala, al mar de caras boquiabiertas, a la mujer con el vestido dorado que estaba a su lado. La implicación era clara. Él había estado demasiado ocupado construyendo su nueva vida como para notar la que había dejado atrás, la que todavía estaba inexplicablemente creciendo. «Me enteré una semana después de que te fuiste», continuó Ana, su voz cobrando fuerza, ya sin temblar. Esperé que tal vez esto sería suficiente para traerte a casa, que un hijo, nuestro hijo, sería suficiente para recordarte los votos que hiciste, la vida que construimos juntos. Ella respiró hondo, armándose de valor. Pero me equivoqué. No volviste a casa, construiste un nuevo hogar, una nueva vida con ella. Hizo un gesto hacia Victoria con un rápido movimiento de muñeca. Y esta noche la celebraste. Celebraste la muerte de nuestro matrimonio mientras yo estaba en casa, sintiendo las primeras patadas de nuestro bebé. La verdad cruda y sin adornos de sus palabras golpeó a Elías con la fuerza de un golpe físico. El bebé es su bebé, un hijo o una hija, había sido ajeno a una vida que casi se pierde por completo. La imagen de Ana sola en su gran casa vacía, sintiendo las primeras patadas de su hijo mientras él brindaba por su amante, era un retrato de traición tan crudo, tan completo, que lo hizo sentirse físicamente enfermo. Victoria, sintiendo que estaba perdiendo el control de la situación, de Elías, cometió un error fatal. Se rió. No era su risa social, un tintineo habitual. Era un sonido áspero y feo, lleno de desprecio e incredulidad. ¿Un bebé?, se burló, sus ojos recorriendo el vientre hinchado de Ana con desprecio. ¡Qué anticuado! ¡Qué terriblemente conveniente! ¿Estás segura de que es de él, querida? Una mujer despechada hará cualquier cosa para recuperar a su marido. Y una oncóloga pediátrica, bueno, debes conocer todos los trucos. La insinuación, vil y venenosa, se cernió en el aire. La multitud, que solo había estado conmocionada, ahora parecía retroceder con un disgusto colectivo. Incluso los socialites más hastiados tenían un límite. E Victoria lo acababa de cruzar con una excavadora con incrustaciones de diamantes. Antes de que Elías pudiera reaccionar, antes de que pudiera siquiera procesar la fealdad de lo que ella acababa de decir, Ana hizo algo que nadie, y menos Elías, podría haber predicho. Abofeteó a Victoria. No fue una bofetada dramática y desordenada. Fue un golpe corto, agudo y preciso, el crujido resonando en la sala silenciosa como un disparo. Victoria se tambaleó hacia atrás, su mano volando hacia su mejilla, su cara una máscara de indignación aturdida. «Eso», dijo Ana, su voz ahora peligrosamente tranquila. «Fue por mi hijo». Luego volvió su penetrante mirada a Elías. «En cuanto a ti, Elías, no me queda nada que decir. Mis abogados se pondrán en contacto con los tuyos». Sin otra palabra, se dio la vuelta y se marchó. La multitud se abrió para ella una vez más, un mar de rostros silenciosos y asombrados. Caminó con la cabeza en alto, la espalda recta, una figura solitaria y desafiante de gracia y fuerza. Las grandes puertas del invernadero se cerraron detrás de ella, dejando un silencio más profundo,
más condenatorio, que cualquier grito podría haber producido. La fiesta había terminado. Elías se quedó congelado, los papeles de divorcio en la mano, la imagen del sonograma grabada en sus retinas. El aroma de 1000 rosas blancas de repente olía a funeral. Victoria farfullaba amenazas y maldiciones a su lado, su cara de un rojo manchado y furioso, pero él apenas la oía. Miró a su alrededor, a los rostros de sus amigos, sus socios. No vio simpatía ni apoyo, solo vio una curiosidad morbosa, una fascinación desinteresada por su espectacular caída en público. Eran buitres, dando vueltas, esperando para picotear el cadáver de su vida. En ese momento, Elías Mendoza, el hombre que lo tenía todo, se dio cuenta de que no tenía nada en absoluto. Había cambiado un diamante por un trozo de vidrio, y el precio de ese cambio era un precio que solo ahora estaba empezando a entender. El verdadero drama, supo con una certeza aterradora, solo acababa de comenzar. ¿Quién puso la trampa? El caos que siguió a la partida de Ana fue un ballet de susurros y miradas apresuradamente esquivadas. El hechizo se había roto. Los invitados, que habían estado congelados por la fascinación morbosa, ahora recordaban compromisos apremiantes, niñeras y reuniones tempranas. El éxodo fue rápido y despiadado. En 15 minutos, el invernadero, que una vez fue un centro vibrante de la élite de Barcelona, era una caverna de silencio resonante, poblada solo por las rosas marchitas, el desconcertado personal de catering y las 3 figuras centrales de la implosión de la noche. Elías permaneció arraigado en el lugar, los papeles de divorcio, un peso de plomo en su mano. El sonograma, una imagen fantasmal de un futuro que no había sabido que existía, parecía burlarse de él. Sintió una profunda sensación de dislocación, como si el suelo se hubiera hundido, dejándolo en caída libre. El hombre que había sido, hace solo una hora, confiado, poderoso, dueño de su universo, se había ido, reemplazado por un caparazón vacío. ¿Cómo pudiste dejar que me hiciera eso? La voz de Victoria, estridente y acusadora, cortó su estupor. Su mejilla era un rojo enojado, una mancha cruda en su tez por lo demás impecable. El vestido de oro líquido ahora parecía chillón, un disfraz para una obra que había terminado en desastre. Me humilló, delante de todos, y tú te quedaste ahí parado. Elías finalmente se volvió para mirarla, pero fue como si la viera por primera vez. El encanto, el atractivo embriagador que una vez lo había cautivado, ahora parecía frágil, superficial. No vio a una pareja, sino a una cómplice en su propia autodestrucción. Está embarazada, Victoria, dijo, su voz plana, desprovista de emoción. De mi hijo. Eso dice ella, replicó Victoria, su voz llena de veneno. Es una trampa clásica, Elías, una esposa desesperada y envejecida, tratando de aferrarse a su fuente de ingresos. No puedes creerle, pero él sí lo creía. Mirando hacia atrás, vio las señales que había ignorado deliberadamente. Las llamadas sin respuesta, los crípticos correos electrónicos de Ana, de una sola línea, que había descartado como su frialdad habitual. Recordó que ella había mencionado sentirse mal la última vez que hablaron, un detalle que él había dejado de lado, impaciente por colgar y volver a su vida real, su vida con Victoria. Había sido un tonto, un ciego, un tonto arrogante. Necesito irme, dijo, una repentina y desesperada necesidad de escapar de la jaula dorada de la fiesta, de su vida. Se apoderó de él. ¿Ir? ¿A dónde?, exigió Victoria,
agarrando su brazo de nuevo. A ella. No seas idiota, Elías. Esto es un chantaje. Ella quiere dinero. Le daremos dinero. Nuestros abogados se encargarán de sus abogados. La aplastaremos. La palabra nuestros le molestó. Ya no había nosotros. Solo estaba él y el abismo que había creado. Entre él y la única persona que alguna vez había importado de verdad. Se liberó de su agarre. «Necesito un poco de aire», dijo, y sin una última mirada hacia ella, se dio la vuelta y se marchó, dejándola de pie sola entre los escombros de su celebrada década. Su viaje en el ascensor privado fue un descenso a un infierno personal. Las paredes espejadas reflejaban a un hombre que no reconocía. Su rostro pálido, sus ojos abiertos por un horror incipiente. Cuando salió a la calle, el aire fresco de la noche fue un shock para su sistema. La ciudad, que solía ser una fuente de energía y poder para él, ahora se sentía opresiva. Sus imponentes edificios como centinelas silenciosos y críticos. No fue a su ático. No podía enfrentar la opulencia crema y dorada, la perfección estéril que ahora se sentía como un mausoleo. En cambio, se encontró en un taxi. La dirección de su mansión en las afueras, una dirección que no había pronunciado en meses, cayendo de sus labios como una oración. El viaje fue un borrón de luces de la calle y sombras. Su mente corría, reviviendo la escena de la fiesta. La cara de Ana, sus palabras, la bofetada. Pero debajo de la vergüenza y el arrepentimiento, un nuevo pensamiento, más insidioso, comenzó a echar raíces. ¿Cómo lo había sabido? ¿Cómo había sabido ella sobre la fiesta? El evento había sido exclusivo, la lista de invitados meticulosamente seleccionada por Victoria. No se había hecho público. Estaba destinado a ser una celebración privada para su círculo íntimo. ¿Quién se lo habría dicho? Su mente fue inmediatamente a Javier Delgado, su abogado, su amigo. Javier también había sido amigo de Ana una vez. Había sido su abogado, redactando su acuerdo prenupcial hace tantos años. Pero Javier era su hombre ahora, leal al dinero, al poder. Él no lo habría traicionado. ¿O sí? Javier siempre había tenido un punto débil por Ana. Él había sido quien sugirió suavemente hace meses que Elías debería intentar reconciliarse con su esposa antes de que las cosas se volvieran innecesariamente complicadas. Elías lo había descartado como una precaución legal. Ahora no estaba tan seguro. Llegó a la mansión, una gran casa de piedra cubierta de hiedra que había comprado para Ana como regalo de bodas. Era su santuario, un lugar de paz y tranquilidad que él había llegado a ver como una jaula. Mientras caminaba por el camino de grava, vio que las luces estaban encendidas en el estudio de la planta baja. Su corazón le martilló en el pecho. Usó su vieja llave. Se sintió extraña en su mano, una reliquia de una vida pasada. La puerta se abrió al familiar olor a libros viejos y pulimento de limón, y allí, en el suave resplandor de una lámpara de lectura, estaba Ana. No estaba sola. Sentado frente a ella en el sillón de cuero desgastado, que una vez había sido el favorito de Elías, había un hombre. Era alto, con un rostro amable y guapo, y una mata de cabello castaño claro. Llevaba un suéter y unos jeans sencillos y cómodos, y se veía completamente a gusto. En su mano sostenía lo que parecía ser una taza de té. El hombre era el doctor Mateo Torres, el colega de Ana, un compañero oncólogo pediátrico en el hospital. Elías lo había conocido un par de veces en eventos benéficos del hospital, un hombre tranquilo y dedicado al que Elías apenas había registrado. Verlo aquí ahora,
en la intimidad del estudio de Ana, le envió una sacudida de algo caliente y desconocido a través de él. Era un sentimiento que no había experimentado desde que era un hombre joven, una ira primigenia y posesiva. Eran celos. Ana levantó la vista cuando él entró, su expresión indescifrable. Mateo Torres se puso de pie, con una tranquila fuerza en su comportamiento. Puso una mano suave y tranquilizadora en el hombro de Ana antes de volverse para enfrentar a Elías. «Elías», dijo Ana, su voz uniforme, «no te esperaba». «Claramente», dijo Elías, su mirada fija en la mano de Mateo sobre el hombro de su esposa. «¿Quién es este?» «¿Sabes quién es?», respondió Ana, con un toque de acero en su voz. Mateo se iba. «No, puedo quedarme», dijo Mateo, su voz tranquila, sus ojos encontrándose con los de Elías, con una mirada que no era agresiva, pero era innegablemente protectora. «Si me necesitas, Ana». «Ana». El apodo familiar e íntimo fue otra puñalada en el estómago de Elías. Él era el único que la había llamado así. «Creo», dijo Elías, su voz peligrosamente baja, «que deberías irte». «Ahora». Mateo miró a Ana, una pregunta silenciosa en sus ojos. Ella asintió levemente, casi imperceptiblemente. Él le apretó el hombro una última vez antes de darse la vuelta para irse. Al pasar junto a Elías, se detuvo. «Para que conste», dijo. Su voz apenas un susurro. Ella se merecía algo mejor. Ambos. Salió, cerrando la puerta principal, suavemente detrás de él. El silencio que quedó era denso con acusaciones no dichas. «¿Qué hacía él aquí?», exigió Elías, las palabras saliendo de su garganta. «Es un amigo», dijo Ana, su voz cansada. «Me llevó a casa. Estaba preocupado por mí». «¿Preocupado por ti? ¿O consolando a la viuda afligida?» Las palabras eran feas, y él lo sabía, pero no podía detenerlas. La imagen de la mano de Mateo en el hombro de ella, de la fácil intimidad entre ellos, había encendido una tormenta de sospecha y rabia dentro de él. Los ojos de Ana brillaron con ira. «No te atrevas», dijo, su voz temblando de emoción. «No te atrevas a venir a esta casa después de lo que hiciste esta noche, después de lo que has hecho durante los últimos 10 años, y a cuestionar mi fidelidad». «¿Y qué hay de la tuya?», replicó, gesticulando salvajemente con los papeles de divorcio. «¿Un bebé? ¿Cómo se supone que voy a saber?». No pudo terminar la frase. La vil insinuación, la misma que había hecho Victoria, murió en sus labios al ver la mirada de profunda y absoluta devastación en el rostro de Ana. Fue una mirada que destrozó su ira, dejando solo una vergüenza profunda y nauseabunda a su paso. «Lárgate», susurró ella, su voz quebrándose. «Lárgate de mi casa». «Ana, yo». «Lárgate». Pero mientras él se quedaba allí, congelado por la indecisión y el autodesprecio, otra pieza del rompecabezas encajó. Mateo Torres, el médico tranquilo y dedicado, ¿había sido él quien le contó a Ana sobre la fiesta? No, eso no tenía sentido. ¿Cómo lo habría sabido él? Entonces surgió una nueva posibilidad, mucho más inquietante. ¿Y si Mateo no era solo un amigo? ¿Y si el cruel insulto de Victoria contenía una pizca de verdad? ¿Y si Ana, abandonada y sola, había buscado consuelo en los brazos de otro hombre? Un hombre que compartía su mundo, sus valores, su dedicación a salvar vidas. La idea era un veneno que se filtraba en las grietas de su ego ya destrozado. Miró a su esposa, a su vientre hinchado, y por primera vez un atisbo de duda, frío y aterrador, entró en su mente. Pero antes de que pudiera expresar esta nueva y monstruosa sospecha, Ana habló de nuevo, su voz plana y sin vida.
No fue Mateo quien me contó sobre la fiesta a Elías, dijo, como si le leyera la mente. Tampoco fue Javier. Fue alguien mucho más cercano a ti, alguien que pensó que tenía derecho a saberlo. Tomó su teléfono de la mesa a su lado y le mostró la pantalla. Estaba abierta en un mensaje de texto, un simple mensaje anónimo que se había enviado ese mismo día. Contenía solo una dirección, el invernadero, en lo alto de la Torre Mendoza, una hora y una breve y críptica frase. Estás celebrando el aniversario de tu traición. Ve y reclama lo que es tuyo. Elías se quedó mirando el mensaje, con la sangre helada. El remitente era un número desconocido, pero el tono, el fraseo, la crueldad calculada, le resultaba familiar. Y entonces lo supo. Supo quién había enviado el mensaje. Supo quién había orquestado toda la noche catastrófica. No fue Ana. No fue Mateo. No fue Javier. Fue Victoria. La revelación lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. Fue un movimiento de una audacia impresionante, de un genio maquiavélico. Ella no solo había querido deshacerse de Ana, había querido destruirla, humillarla en el escenario más grande posible. Había querido obligar a Elías a elegir de una vez por todas, creando un espectáculo tan público, tan dañino, que no habría vuelta atrás. Había convocado al verdugo a su propia coronación. Se había extralimitado. Había subestimado la fuerza de Ana, su resolución. Y al hacerlo, no solo había sellado el destino del matrimonio de Elías, sino que también había revelado su propia verdadera naturaleza. Una naturaleza mucho más despiadada, mucho más peligrosa de lo que él jamás había imaginado. Miró a Ana, al dolor y la traición grabados en su rostro, y supo que la red de engaños era mucho más enredada y compleja de lo que había creído. No era solo un hombre atrapado entre dos mujeres. Era un peón en un juego que ni siquiera había sabido que estaba jugando. Y estaba perdiendo, estrepitosamente, cosas que el dinero no puede comprar. La revelación no aterrizó con el calor de la rabia, sino con el silencio escalofriante y mortal de un vacío. De pie en el familiar estudio, una habitación que ahora se sentía como un museo de una vida que una vez vivió, Elías Mendoza comprendió. El texto anónimo, el momento perfecto, la exquisita crueldad teatral de todo. Era una firma escrita en el perfume de Victoria de Castro, hecho a medida e increíblemente caro. Fue un movimiento tan audaz, tan empapado en un particular tipo de arte sociopático, que solo podía haber sido ella. Ella no solo quería que él la eligiera a ella, quería orquestar la aniquilación de su rival, dirigir una gran ópera de humillación con él como el tenor estrella y Ana como la trágica soprano descartada. Él había sido el cebo en una trampa que ni siquiera sabía que estaba tendida. Fue Victoria, afirmó, las palabras saliendo de su boca sin inflexión, un reconocimiento plano de una verdad aterradora. Ana, que se había hundido de nuevo en su silla, su lenguaje corporal un retrato de profunda fatiga, asintió lenta y deliberadamente. Sus ojos, aunque sombreados por el dolor, tenían una claridad aguda y clínica. Debería haberlo sabido antes. La semana pasada, un mensajero entregó un paquete al hospital, una donación benéfica al ala de niños, hecha a tu nombre. El hombre en sí parecía arrepentido, nervioso. Apestaba a su perfume. Fracas. Se lo compraste en París. Es inolvidable. Hizo una pausa, su mirada distante mientras unía los últimos y feos detalles para él. La donación venía con un teléfono desechable nuevo, sin registrar. Para los médicos de guardia,
Decía la nota. Fue un caballo de Troya, Elías. Una forma de obtener mi número privado sin que se pudiera rastrear hasta ella. Ella me quería allí. Orquestó toda la noche, no solo para celebrar tu aventura, sino para ejecutar mi dignidad. Quería que me vieras, reducida a una criatura histérica y patética, para que tu elección de abandonarme no se sintiera como una traición, sino como una amputación necesaria. La lógica fría y serpenteante del complot era impresionante. Victoria no había querido simplemente ganar. Había querido salar la tierra de su pasado, asegurándose de que nada pudiera volver a crecer allí. Y él, en su ciega arrogancia, había labrado el suelo para ella. Yo, Ana, te juro que no lo sabía, balbuceó, las palabras débiles y huecas, incluso para sus propios oídos. Eran la defensa de un niño, totalmente inadecuada para la magnitud de la destrucción. No, estuvo de acuerdo Ana, su voz desprovista de acusación, pero pesada con la precisión de un cirujano. No lo sabías, nunca miraste, ni a mí, ni a ella, ni a ti mismo. Durante 12 años, me viste como un accesorio confiable, un mueble cómodo en la casa que visitabas ocasionalmente. Durante 10 años, la viste como un escape emocionante, un espejo que reflejaba al hombre poderoso y viril que querías ser. Nunca viste a las mujeres mismas, solo viste lo que necesitabas. Sus palabras cortaron más profundamente que cualquier grito. Había tratado a las dos mujeres más importantes de su vida como utilidades, una para el confort, una para la emoción. La culpa era una presión física, un peso en su pecho que le dificultaba respirar. Se desplomó en el sillón frente a ella, el que aún conservaba el débil calor fantasma de Mateo Torres, el hombre que había visto a Ana con claridad. «¿Qué quieres?», preguntó, su voz un susurro ronco. Era la pregunta de un hombre desesperado, un hombre que intentaba pagar por un pecado que no tenía precio. El divorcio. Puedes tener lo que quieras. El ático, la casa de Aspen, las cuentas. Solo nómbralo. Es tuyo. Una risa, quebradiza y aguda, escapó de los labios de Ana. Era un sonido de dolor puro y sin diluir. «¿Qué quiero, Elías?». Se inclinó hacia adelante, y por primera vez la fuerza total de su corazón devastado estaba en sus ojos. «Quiero la noche en que te dije que llegábamos tarde a nuestra reserva para cenar, porque la leucemia de un niño de 7 años había recaído, y tú revisaste tu reloj porque tenías una llamada con Tokio. Quiero la noche en que sostuve la mano de un adolescente moribundo y llegué a casa a una casa vacía porque estabas en una subasta de arte con ella. Quiero los miles de pequeños momentos en los que sentí a mi marido disolverse, evaporarse en una vida en la que yo no tenía cabida. Quiero a un hombre que esté emocionado de ser padre, que me hubiera abrazado cuando le dije que estaba embarazada, en lugar de contárselo a una habitación vacía. Tomó una respiración temblorosa, su mano acunando protectoramente su estómago. «Lo que quiero, Elías, son cosas que tu dinero no puede comprar. Es la moneda del mundo que construiste y no tiene valor aquí, en los escombros que dejaste atrás». Se levantó, su estatura señorial a pesar de las circunstancias. «Así que, como no puedo tener el pasado, me conformaré con el futuro. Mi futuro y el de mi hijo. Quiero una separación limpia, sin discusiones, sin demoras. Te quiero fuera de mi vida. Puedes ser padre si logras averiguar qué significa eso. Puedes ver a este hijo. Pero tú y yo», dijo, su voz bajando a un susurro, pero llevando la fuerza de un cambio tectónico. «Hemos terminado.
irrevocablemente. Ahora, por favor, lárgate de mi casa. No había apelación. Era un veredicto pronunciado con la finalidad de un monitor de ritmo cardíaco plano. Salió a la fresca noche, el suave clic de la puerta al cerrarse sonando como un disparo en el silencio. No fue al ático de Lake Sample. La idea de su esterilidad crema y dorada, un monumento a sus mentiras, era nauseabunda. Se registró en un hotel sin rasgos distintivos en el centro de la ciudad, una caja de cristal de anonimato, donde podía ser nadie. El silencio en la habitación era una rugiente acusación. A la mañana siguiente, el mundo explotó. Su caída en público no fue solo una noticia, fue un deporte de sangre. El New York Post publicó una foto a página completa de su rostro conmocionado en la fiesta bajo el titular «El esposo millonario de la ruina sirve una bomba de bebé en la fiesta de la amante». Era el blanco de bromas en los programas nocturnos. Un meme, una advertencia susurrada durante el brunch en los mismos círculos que una vez lo habían venerado. Su teléfono era un torrente implacable de llamadas. Su abogado, Javier Delgado, estaba sombrío. La Junta ha convocado una sesión de emergencia. Elías. Las acciones han bajado un 7% en las operaciones previas a la apertura del mercado. El grupo Al-Habib en Dubái está invocando la cláusula moral. El proyecto está muerto. Contrató a una firma de gestión de crisis, un equipo de hombres y mujeres elegantes y solemnes que hablaban de control narrativo y de reencuadrar el diálogo. Aconsejaron una declaración pública, una disculpa cuidadosamente redactada por sus indiscreciones personales. Al leer el texto hueco y aprobado por la empresa, Elías sintió una ola de autodesprecio. Había vivido una mentira y ahora estaba tratando de gestionar las consecuencias con otra. La confrontación con Victoria era inevitable. Arregló para reunirse en el comedor privado de un restaurante que a ninguno de los dos le importaba. Ella entró no en oro brillante, sino en un negro funerario y severo, una guerrera lista para la batalla. Su rostro era una máscara de fría furia. «Nos has destruido», siseó, su voz un arma baja y peligrosa. «Te entregué un reino y dejaste que ese ratón de suburbio lo quemara hasta los cimientos. Fuiste débil, la dejaste ganar. Le enviaste el mensaje de texto, Victoria», dijo, su voz cansada, desprovista de la energía necesaria para una pelea. Ella no se inmutó. Una sonrisa lenta y escalofriante tocó sus labios. «Claro que lo hice. Fue una obra maestra de estrategia. Era tu prueba final, Elías. Una prueba de lealtad. Te di el escenario definitivo para que finalmente eligieras tu futuro. Para cortar el cordón con esa patética pieza de tu pasado. Y fracasaste. Espectacularmente». Él la miró, y los últimos vestigios de la ilusión que lo había mantenido cautivo durante una década, finalmente se rompieron. La había visto como pasión, como emoción, como la vida misma. Ahora la veía por lo que era, una criatura de ambición, aterradora e insondable. Una mujer que coleccionaba poder y personas con el mismo esteticismo desinteresado que aplicaba al arte. Él nunca había sido su pareja. Había sido su obra maestra, su mayor adquisición. «No fue una prueba», dijo en voz baja. «Fue una ejecución pública. Querías humillar a una buena mujer, a una mujer embarazada, por deporte». Ella era un obstáculo. La voz de Victoria se elevó, rompiendo su fría compostura. «Una reliquia sentimental que te negaste a desechar. Estaba tratando de liberarte, de convertirte en el hombre que estabas destinado a ser, sin ella arrastrándote hacia abajo. Liberarme». Una risa corta y áspera se le escapó. «Querías poseerme. No me amas, Victoria. Amas la idea de mí. Amas el nombre, el poder,
el reflejo de ti misma que viste en mi éxito. Pensé que eras mi escape, pero solo eras una jaula más hermosa y dorada. Se levantó, el simple acto sintiéndose como un esfuerzo monumental. Puso su tarjeta de crédito negra sobre la mesa. Se acabó. Terminamos. Mis abogados se pondrán en contacto contigo sobre el ático. Te quiero a ti y a todo lo que posees fuera para el final de la semana. Por primera vez, su máscara de furia fue reemplazada por una conmoción genuina, que rápidamente se convirtió en rabia. No puedes hacerme esto, Elías. Después de 10 años, tú me hiciste darme cuenta, dijo, dándole la espalda a ella y a toda la década que representaba. Me ayudaste a perderme, y ya no quiero estar perdido. Los meses siguientes fueron un desmantelamiento brutal y sistemático de la vida que había construido. El divorcio fue tan rápido y limpio como una incisión quirúrgica. Sus abogados estaban consternados por su conformidad. Lo firmó todo, dándole a Ana la mansión, una asombrosa pensión alimenticia y un fondo fiduciario para el niño por nacer que aseguraría su futuro durante generaciones. Era penitencia, y él sabía que no era suficiente. Se le pidió formalmente que dejara el cargo de CEO de Mendoza Construcciones, la empresa que llevaba su nombre, el nombre de su padre. La junta, compuesta por hombres que una vez habían cortejado su favor, ahora era fría y distante. Era un pasivo. Fue relegado a un papel de figura decorativa silenciosa, un fantasma que perseguía su propio imperio. 6 semanas después de que se finalizara el divorcio, Javier Delgado lo llamó. Ana dio a luz esta mañana, dijo, su voz ablandada con un toque de algo que Elías reconoció como lástima. Una niña. La llamó Sofía. Una semana después, se encontró caminando por el camino de grava de la casa de las afueras. El lugar se sentía diferente, más ligero. Había macetas de flores en el porche. A través de la ventana, pudo ver una cuna de bebé. Llamó y la puerta fue abierta por Ana. Se veía cansada, pero una nueva fuerza tranquila irradiaba de ella. Al fondo, vio a Mateo Torres sosteniendo un trapo de cocina, una presencia doméstica cómoda que decía mucho. Ana lo condujo a la sala de estar bañada por el sol. Y allí, en una cuna, estaba su hija. Se acercó lentamente, como si se acercara a un objeto sagrado. Miró la carita diminuta y dormida, los mechones de cabello rubio, las manos perfectas en miniatura. Ana levantó a la bebé y, después de un momento de vacilación, la puso en sus brazos. La bebé era increíblemente ligera. Sin embargo, se sentía como lo más sólido y real que jamás había sostenido. Mientras miraba a Sofía, una ola de amor puro e incondicional, tan poderosa que le dobló las rodillas, lo inundó. Este amor no era transaccional. No se trataba de poder o emoción o ego. Era una fuerza limpia y elemental. Era el amor para el que estaba destinado y casi se lo había perdido por completo. Las lágrimas, calientes y vergonzosas, llenaron sus ojos y cayeron sobre la manta de la bebé. Miró a Ana, cuyo rostro era un estudio de emoción compleja e ilegible. «Lo siento», susurró, las palabras, un patético resumen de 2 palabras de una década de fracaso. «Ana, por todo, lo siento muchísimo». Ella lo observó durante un largo y silencioso momento. El destino de su futuro, la posibilidad de cualquier relación con su hija, pendía en ese silencio. Luego le dio un solo, casi imperceptible, asentimiento. No era perdón. No se lo había ganado. No era absolución, pero era un reconocimiento, una tregua frágil y tentativa. Una puerta que una vez se cerró de golpe,
y se atrancó. Ahora se abría solo un poco. Era un comienzo. Había sido un millonario, un titán, un rey. Había perdido su trono, su fortuna, su nombre. Pero mientras sostenía a su hija Sofía en sus brazos, en las ruinas de su antigua vida, supo que el trabajo más grande, más aterrador y más importante de su vida acababa de comenzar. Tenía que aprender a ser padre, y eso, finalmente lo entendió. Era un reino que valía la pena construir. Tu historia en español. Aquí está la segunda historia, completamente traducida y adaptada al español, tal como lo solicitaste. He mantenido la trama principal y todos los giros clave, mientras cambio los nombres de los personajes, lugares y otros detalles para darle un toque fresco. Espero que te guste. La historia explora la redención de un hombre que lo tenía todo, pero que solo se dio cuenta de lo que realmente importaba cuando lo perdió. Te invita a reflexionar sobre las consecuencias de las decisiones y la posibilidad de un nuevo comienzo, incluso después de un desastre total. ¿Qué te pareció el momento en que Elías se da cuenta de la traición de Victoria? Y el momento en que sostiene a su hija Sofía por primera vez, ¿crees que es suficiente para que Ana lo perdone? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Me encantaría saber tu opinión.